Muy buenas noches, querido público. Es un placer otra vez encontrarles en una emisión más de La Dichosa Palabra, este espacio dedicado a las letras y a las que lo hacen para deleite y admiración de los demás. Como siempre, tres dichosos conmigo, dispuestos a presentarse y a dedicarles unas palabras. Pues yo en efecto sí muy dichoso, mi querida Laura, porque a mí sí me gusta mucho hacer televisión, pero la televisión tiene muchos detractores. Por ejemplo, Susan Sontag, una escritora que dice muchas cosas inteligentes, pero que también dice que la cámara hace del ser humano un turista de la realidad de los demás y eventualmente de la propia. A mí que sí me gusta la televisión, lo único que puedo decirles es que si así es, pues entonces espero que tengan un muy buen viaje con nosotros esta noche. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo quisiera hacer una felicitación general a los maestros y un homenaje a ellos con algunas tenemos breves a uno. citas, exactamente. Muchas felicidades a todos los maestros. Platón, recuerden ustedes, decía que el conocimiento es precisamente la esencia del alma. Otro escritor inglés nos recordaba que cuando hay maestros, la ignorancia es una desgracia voluntaria. Y bueno, recuerden que la educación, que es la que nos dan los maestros, los que no tienen educación precisamente es ese fenómeno que es lo primero que se olvida cuando no se tiene, ¿no? Lo primero que se pierde. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Eduardo Casar. Bienvenidos a Qué Suave es la Dichosa Palabra. Aquí, como está Nicolás Alvarado, estamos haciendo un machiembramiento. Es que ya tenemos esquizofrenia. Así es. Tablada, poeta mexicano, trajo a México el haiku. Hay un haiku de Tablada que se llama Peces Voladores, a mí me gusta mucho. Dice, al golpe del oro solar estalla en astillas el vidrio del mar. Adaptó el haiku a México. Y el haiku mexicano constituye la venganza mexicana contra el tequila japonés. Él es Eduardo Casar. Inconfundible. Cuentan que un día un rabino anciano ya se quedó casi ciego, ya no podía ni leer ni podía ver el rostro de los que le rodeaban. Un día un taumaturgo, que para los que no lo sepan es una especie de mago al que se le atribuyen hechos extraordinarios y efectos de magia, le dijo, confíate a mí y yo te podré curar esa ceguera. A lo que el rabino le contestó, creo que no me hace falta, todo lo que necesito lo puedo ver desde aquí. A lo que él concluyó que no todos los que tienen los ojos cerrados significa que están dormidos o ciegos y no todos los que tienen los ojos abiertos significa que puedan ver. Los que sí nos pueden ver son todos ustedes que ya aprendieron la televisión y todos nuestros compatriotas que están al otro lado de las fronteras y que desde hace unos días ya nos siguen, pues creo que en vivo, ¿no? Por supuesto. Claro. Entonces les invitamos a todos aquellos que nos estén viendo en este momento a escribirnos o a llamarnos a los teléfonos que aparecerán en pantalla a lo largo del programa para hacernos sus comentarios, preguntarnos dudas o seguirnos con sus sugerencias desde el programa. Teníamos pendiente desde la semana pasada la respuesta de la pregunta especial que nunca llegó a darse correctamente durante la hora de la emisión pasada. Esta semana, Francisco Saúl Islas y Gabriela Alejandra Morales acertaron a los años en los que Yucatán se separó del territorio nacional y fue una república independiente. Los años eran 1841 y 1848, así que tanto Francisco como Gabriela se ganaron las suscripciones a la revista Ixtus. Pues felicidades y pues, ojalá hoy tengamos más suerte durante la emisión. Vamos a empezar ya con nuestras palabras de hoy, como esta que nos mandó la maestra Hilda Chávez. Felicidades a la maestra Hilda también hoy, que nos pregunta que qué significa la expresión con dinero baila el perro. Con dinero baila el perro. Ella debe ser muy honesta y por eso no lo sabe. Es un dicho, un refrán que quiere decir que el dinero puede todo. Es un muy buen ejemplo de cómo los refranes no son sabios universalmente a veces, porque, bueno, supone ese refrán que el dinero mueve Montaña. todo, ¿sí? Y hay veces que no. Un amigo me comentaba una vez que ese refrán tiene que ver con el hecho de que los merolicos a veces tenían un perro que bailaba
cuando les daban dinero a los merolicos por lo que estuvieran vendiendo. Igual como es el caso de los osos que bailan con los gitanos. Exacto. O de los changuitos, ¿sí? Los muy monos changuitos que también bailan, al menos en las caricaturas, ¿no? Ese es el sentido de con dinero, y es un ¿no? mexicanismo, ¿no, Eduardo? Es decir, creo que, si no, a ver, Laura, ilústranos, en España no se usa, creo. Y aquí, como somos muy No sé si es cívicos, que allá no bailan mucho. Nosotros tenemos cabras que bailan. Cabras que bailan. ¿Ah, sí? ¿Tienen cabras que bailan? Pues yo siempre También he los visto gitanos, los ¿no? Los gitanos gitanos que usan- van por la calle y que van con sus panderetas y todo, llevan cabras y son las cabras, en realidad no bailan, pobres cabras, nada más se suben a una escalerita y vuelven a bajar y ese es todo el show que nos ofrecen. Ahora, tú, como tú dices, pues, digo, los dichos a veces son muy locales y también muy temporales, ¿no? O sea, de una duración, de una cultura, de unos valores, ¿no? Podríamos decir que en este caso pues, son los valores materialistas, ¿no? Occidentales, pues, del siglo XVII para acá. Porque pues, si dice uno esa frase en la India, por ejemplo, continúa el baile, Igual el perro. ellos tienen pues, algo bueno, con vacas. pero yo creo que no lo entenderían, ¿no? Hay otro refrán que dice, con dinero no se olvidan los encargos. Y hay una frase mexicana que cuando alguien le encarga o algo a alguien, dice, bueno, no me lo apuntas por favor en un billetito. Y No. para que no se olvide, ¿no? Y incluso con dinero baila el perro tiene un refrán complementario que es y con un poco más hasta el dueño, ya en el extremo del cinismo. Todo se puede. Jaime Martínez Ruiz nos pregunta por el movimiento Beat que se dio en Estados Unidos. Bueno, no solo en Estados Unidos, aunque inició en Estados Unidos el movimiento Beat, y digamos yo podría hablar incluso de dos movimientos Beat, un movimiento literario y, digamos, derivado de ese movimiento literario, un movimiento social. Bueno, el movimiento Beat, digamos, surge de la generación de escritores que se autodenominó la generación Beat. Jack Kerouac, uno de sus representantes más notorios y notables, dijo alguna vez, "We are a Beat generation". Lo que él quería decir era no que tuvieran mucho ritmo, que Beat también significa eso, sino que era una generación que estaba aplastada, golpeada, derrotada, ¿no? Y no tiene nada que ver la palabra beat con beautiful o con... Bueno, Jack Kerouac hacía el chiste, Jack Kerouac Gratitud. hacía pero yo creo que era un chiste. El mismo Jack Kerouac, el escritor de la novela esta que tú ahorita citarás, On the Road, que fue muy famosa, muy significativa, decía que beat también quería decir beatific, ¿no? Pero eso yo creo que era una derivación Creo que era a más posteriori. Místico también, visionario, etcétera. No, ese beat viene de batir, es decir, viene de que era una generación abatida literalmente, era una generación aporreada, golpeada. Pero rebelde, ¿no? Muy rebelde. Bueno, es que es la generación, digamos, de la posguerra. Esto se produce en los Estados Unidos alrededor de los años 50, particularmente en San Francisco. Y, digamos, a partir de este pronunciamiento de Jack Kerouac, es citado en la novela de otro escritor, de John Cleland Holmes, una novela que se llama Go, publicada también en los años 50. Creo que es anterior, Go, que es anterior a On the Road. Sí, de hecho es anterior al movimiento Beat, claro, incluso. Claro, Solo es acuñada ahí la frase. Y bueno, a partir de eso, John Cleland Holmes no es considerado un escritor Beat, sino simplemente él surge. Pre-beat, así es. Los escritores beat, bueno, pues son... Previteriano. Es que era un previteriano de Cuba. Pero bueno, los escritores beat más famosos son Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs. Hay obras clave, digamos, en el caso de Kerouac, On the Road y Mexico City Blues. En el caso de Allen Ginsberg, Howl, que es un poema muy, muy famoso. En el caso de Burroughs, El almuerzo desnudo. Y digamos, todas estas obras literarias giran en torno a los experimentos de esta generación de escritores con el sexo, con la religión, con la política, con las drogas, en un tono muy rebelde, muy contestatario de los valores del establishment, digamos, no solo contra el literario, American sino Dream social. famoso, ¿no? Absolutamente. Y de hecho ellos tenían un punto de reunión en una librería muy famosa también de San Francisco que se llamaba City Lights, la librería de Lawrence Ferlinghetti, otro escritor beat. Otro también que escribió. Así es, que era una librería además muy notoria y muy peculiar porque solo vendía libros de pasta blanda, solo vendía paperbacks. No vendía libros de pasta dura porque ellos no, digamos, trabajaban para los oligarcas que tenían para comprar grandes ediciones muy elegantes, sino para gente más bien como sencilla del campo. Un aspecto que se podría destacar, tal vez, se me ocurre, de la poesía beat, es la inclusión de la oralidad y de la voz poética como una voz orgánica, como una voz ligada al cuerpo. Hay algunas teorías en torno a eso, es decir, cuando ellos hablan de su propia poética, en la que precisamente por eso el aullido
es algo que sale del cuerpo, es una búsqueda de cuerpo y poesía y oralidad, ¿no? Absolutamente. Desde cierta, digamos, para poner un tono ahí estilístico, ¿no? Claro, que Allen Ginsberg, digamos, era muy significativo Y en sobre ese todo sentido. que le daba mucho al puritanismo que entonces un poco reinaba en aquella sociedad y incluso no sé qué hay de cierto, Nicolás, no sé si tú sabes, de cómo ellos de repente revolucionaron un poco la homosexualidad, cómo de repente, No, digamos, claro, yo se creo que abrió Eran unos mucho. experimentadores claro. natos, es decir, casi todos los poetas beat tuvieron experiencias homosexuales, frecuentemente entre ellos, pero no que ellos fueran homosexuales, sino que ellos se metían cualquier cosa, cualquier todos los suerte de parámetros. droga, se acostaban con cualquier suerte de gente, es decir, ellos lo que querían era romper todos los paradigmas, como bien apunta Germán, y tan exitosos fueron en ello que, digamos, a partir de esto se gesta ya no solo en Estados Unidos, ya no solo en San Francisco, sino en todo Estados Unidos y en Inglaterra, un movimiento social que también es conocido como el movimiento beat. Incluso existe la palabra beatnik para referirse a los que pertenecían al movimiento beat. Que Beatnik, por cierto, eso de beatnik, lo que es muy simpático, Cuéntalo, que es creo que bueno, maravilloso viene eso. la terminación de nick, que es un término eslavo, se le agregó, si mal no recuerdo, porque era la época en que en 57 salió el Sputnik, y entonces pues era exactamente No, una... y salió el Sputnik ruso y era, digamos, una manera de los beatniks de manifestar su adhesión a la Rusia comunista también. Es Exacto. decir, eran un grupo mayoritariamente de socialista, izquierda. ¿no? De izquierda. Y bueno, para los que nos están oyendo, recordarán mucho, bueno, nos estamos refiriendo al satélite, este primer satélite que fue el que inició lo que se llama pues la era espacial, precisamente es. la era espacial en 57. Para leer a los poetas beat, hay un poeta mexicano que ha promovido mucho y que ha hecho muchas traducciones, que es José Vicente Anaya. Tiene un libro sobre la generación y él hizo una traducción y una antología de Aullido y los poemas de Ginsberg que publicó en la Universidad del Estado de México. Y finalmente, también muy importante ya en términos sociales, es que del movimiento beat es que surge el movimiento hippie. El movimiento beat es el antecedente directo del movimiento hippie ya en términos sociales, no literarios. Y de todo lo que se llama la contracultura, ¿no? El movimiento underground y todo este movimiento que es una recuperación, como quien dice, de este malestar en contra de la cultura occidental, ¿no? Así es. Muy bien, pues vamos por otra llamada muy agradecida. dichosa esta. Dichosa palabra. La dichosa palabra, perdón. Pues vamos a empezar con nuestros libros que presentamos hoy. A todos aquellos que acierten o que nos digan el nombre que se le da a la flor del naranjo del limonero y que se emplea para hacer infusiones que ayudan a dormir mejor. Ya saben que quien nos diga el nombre de esta flor, ¿Algún insomnio? pues tendrá prioridad para ganarse los libros de hoy, como por ejemplo este de Ernesto Sabato sobre héroes y tumbas, cortesía de la editorial Six Barral. Buenísima obra, importantísima ¿Lo obra del siglo XX, claro, de la literatura sudamericana. Compendio de arte prehispánico de Paul Gendrop. Ahora sí que todos los estudios que ha habido sobre las obras prehispánicas con un montón de fotografías y de ilustraciones muy interesantes sobre Hoy Día obras. del Maestro, un gran homenaje al maestro Gendrop, un extraordinario Y esto es por maestro cortesía editorial Trillas. Trillas y El canto de los tritones de Elena Laguet, este sí dedicado a las mujeres y a la figura femenina. Por una Más- cortesía de Plural Ediciones. Yo aquí hago los spots. A ver si tú sabes de quién es esta cortesía. Es una cortesía de sí misma. La revista El Huevo, patrocinado por sí misma, con Carlos Moret de Mola en su edición de mayo, que ya está a punto de... No, todavía nos queda, ¿no? Todavía Una nos quincena. quedan 15 días de esa edición. Y ejemplares también de la revista Este País, con un artículo sobre un mundo de ciudades perdidas. Así que ya saben que estamos buscando el nombre que se le da a la flor del naranjo del limonero y que se emplea para hacer infusiones que ayudan a dormir mejor. No sé si tenemos tiempo para, ahora sí, decir la... Para la entrevista. Vamos a la entrevista. Vamos a la entrevista. ¿No estás oyendo? No. ¿No sientes como que la Estoy Virgen te totalmente habla? desconectada. Pero aquí tengo mis ayudantes. Salió la dichosa palabra a preguntar a Juan Arturo Brennan, un cinefotógrafo y musicólogo, que si la ópera era al siglo XIX lo que el cine fue, ahora sí, al siglo XX. A ver qué nos contesta. Creo que el papel que cumplió la ópera en el siglo XIX sí
tiene una cierta semejanza con el papel que el cine cumplió en el siglo XX y el que está cumpliendo en lo que va del XXI. Básicamente por dos razones. Uno, porque las dos formas de expresión son como aglomeraciones de otras formas artísticas, es decir, son formas de expresión que engloban a otras formas primarias de arte, de expresión, de lenguaje, eso por una parte. Y por otra parte, en el siglo XIX la ópera era auténticamente popular, era un espectáculo popular. Hoy es un espectáculo elitista, pero en el siglo XIX era tan popular como el cine lo fue en el siglo XX y lo sigue siendo hasta ahora. Estamos en tierra. Ya estamos de regreso en La Dichosa Palabra. Pregunta Eduardo Casar que por qué estamos al aire si estamos en tierra. Que me parece pertinentísima Estamos pregunta. flotando Estamos en el flotando en el éter. Ah, no, es en la radio, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, sí llámenos, por favor, a través de, no de las ondas del éter, pero aunque sea de la fibra óptica, para que puedan concursar por los muchísimos libros y revistas que tenemos para ustedes esta noche en La Dichosa Palabra. La Dichosa Palabra del día es ¿cuál es el nombre que se da a la flor del naranjo o del limonero y que sirve para hacer test para los insomnes, que sirve para hacer test que ayudan a dormir? Si nos llaman a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o nos mandan un correo electrónico a ladichosapalabra@22mx.tv, bueno, pues pueden participar y llevarse cualquiera de nuestros libros o revistas que estamos regalando esta noche aquí en La Dichosa Palabra. Y a ver, yo les quiero hacer una pregunta. Laura queda eximida porque las mujeres no necesariamente tienen que ocuparse de esas cosas tan viles, aunque a lo mejor tú te ocupas de ellas. A ver, se la hago a Laura entonces. ¿Tú sabes qué es un socket? Yo sí. Bien, bien, bien así. Un socket. Creo que sí. Yo hice una vez un diccionario escolar y esa palabra en España no existe. existía. No existe. Y al llegar aquí dije, ¿qué será un socket? Incluso le metimos una ilustración y todo porque Bueno, a mí se me hacía muy necesario. Yo hago esta observación misógina porque a mí en mi casa mi mujer no me deja hacer las labores de tlapalería y ferretería porque dice que no sirvo para ello. Entonces yo no sé qué es un socket, pero para eso tenemos un diccionario visual que nos lo va a contestar. Va a ser una respuesta chispeante. El socket es un portalámpara o un portafoco. Este se pone en la parte superior de las casas y lleva una bombilla o foco. Este es un socket. Este es un socket ladrón. Este socket ladrón, a diferencia del primero, es que se le pueden conectar ya sean aparatos o alguna otra plancha o algo por el estilo. Socket ladrón. Y este también es un socket, pero este es un socket de porcelana. Es de material como si fuera un vidrio. Porque... Socket ladrón suena un poco a insulto, ¿no? Como eres soquete y ladrón. Sí. No, pero para que te fijes, Es Nicolás, que tiene una contestó una entradita mujer. para que conectes cosas. Bueno, hay Sí. muchas cosas que tienen Para entraditas robarte para la que electricidad. conectes ¿Ladrón, cosas. ¿Ladrón se llama porque le roba? Sí, Sí, claro, porque le roba la electricidad. Socket Claro. que roba socket. Tienen 100 años de exención de De pagar la luz. exención. Tiene 100 años de exención. Ándale, qué bonito queda eso. A ver, habló aquí también Rogelio, que no confiesa su apellido, pero que pregunta cuál es el origen de la palabra gracias. Gracias. Gracias, De nada. Rogelio, por preguntar. Gracias, de verdad, gracias por preguntar. Muy bueno, obrigado. gracias, una palabra tan usada, tan repetida y yo creo que tan importante y tan central, diríamos, en las relaciones humanas, en la amabilidad y afabilidad de las relaciones humanas, ¿no? Es muy bonito el origen de la palabra gracias. La palabra gracias, por supuesto, viene del latín, ¿no? Etimológicamente, gratia, ¿no? Gratia. Y los romanos ya utilizaban exactamente ese sentido de la palabra gracia. Para lo mismo. Para lo mismo, decían agere gratia, ¿no? O sea, dar las gracias, tener las gracias, ¿no? Ahora, lo curioso es que la palabra originalmente tenía un sentido relacionado con la gran divinidad madre, de nuevo esta gran divinidad madre antiquísima, que era representada en las culturas mediterráneas y de la antigüedad de una forma triple,
¿no? Y que la encontramos en el arte todavía representada en los frisos de los templos griegos, de los templos romanos, y que también curiosamente la encontramos en otras culturas como la cultura india, donde encontramos estas tres mujeres, que la del centro están tomadas como bailando de los hombros y la del centro está volteada de espaldas normalmente y están como quien dice alternadas y les llamamos pues, precisamente las gracias. Las tres gracias. Las tres gracias. O lo que es interesante para ver el vínculo, los romanos también le llamaban las caritas o las carites, o sea, las tres carites, ¿no? Ahora, esta diosa, justamente, bueno, el término ger quiere decir justamente eso, ¿no? O sea, el don divino, yo creo que si uno busca en un diccionario, pues la gracia, aquí se refiere a la gracia, ¿no? La gracia tiene que ver con lo que la diosa da, o sea, lo que la diosa da, de ahí viene la palabra también gratuito, ¿no? Graciosamente, gratuitamente, ¿no? O sea, la generosidad de la madre en crearnos, de la Madre Universal, en darnos amor, cariño, ternura, diríamos, afabilidad, amabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí, por eso la palabra está conectada con eso, o sea, dar las gracias, ¿no? Es gratuitamente dar eso, o sea, repetir lo que la diosa hacía. Lo curioso es que la palabra gracia y la palabra caridad, por lo tanto, es exactamente lo mismo, o sea, se refería también a una persona que tiene gracia, es una persona que tiene esos dones de la divinidad, o sea, esa persona que es afable, cariñosa, graciosa, decimos, ¿no? Y en ese sentido la palabra caritas, que después los cristianos pusieron como uno de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, incluso San Pablo nos dice que la caridad es superior a las otras dos, a la fe y a la esperanza, ¿no? Y lo curioso es que después el cristianismo separó el concepto de caritas, que incluso tiene una raíz también indoeuropea, de karuna, se dice en sánscrito, karuna, que tiene que ver con el amor, ¿no? Con el amor dado incondicionalmente. Y los cristianos separaron este concepto de la diosa, este don de la diosa, esta generosidad de la diosa incondicional hacia el universo, lo separaron de su aspecto sexual, porque también las caritas, por eso aparecían desnudas, tenía que ver con la amabilidad también en la relación sexual, ¿no? O sea, amabilidad incondicional. Por eso en México se dice muchas veces que no hay por qué darlas, ¿no? No, pero ¿sabes qué? Ahora que te oía yo decir Las morto gracias. obrigado cuando... Las gracias. Ahora que te voy a decir morto obrigado cuando Germán pensó en gracias, se me ocurre que es mucho más, digamos, amable que nosotros demos las gracias que los portugueses que se sienten obligados literalmente, ¿no? Es decir, me siento obligado con usted por haber sido amable, o los franceses que, bueno, lo que dan es merced, ¿Y que en es inglés merci. ¿cómo es? Thank you, pero yo no sé thank you de dónde ¿de venga. dónde No, venga? no sé, la raíz. Tenemos que thank. hacer No sé de una dónde dichosa viene. palabra en esta Una dichosa palabra que alguien sepa más. Va a ser la raíces dichosa palabra inglesas. bilingüe. Esa palabra bilingüe, Bilingüe. para preguntarle a los de allá. Que nos hablen. Exacto, Claro. para el canal Todos los internacional. que están en Estados Unidos que nos digan, ¿no? Quienes nos ven en Canal México 22, díganos por favor de dónde viene el verbo to thank, y les vamos a dar las gracias. Claro, las gracias. Bueno, las gracias, ya para terminar, eran Aglaya, Forocine y Thalía, ¿no? Que quería decir brillante, etcétera, que eran las características de esta gran divinidad. Talía la clásica, no la... Thalía, ¿no? No la emperatriz de la belleza en México. No, Thalía, la clásica, claro, Thalía. No sabemos si dar las gracias. Sí, Italiano, a mí muy graciosa no me parece la actual, quiero decir. Pero en fin, en todo caso llamó también Alan Márquez, que pide que comentemos la historia de los macabeos. Uy, pues la historia de los macabeos va muy ligada a la historia de Israel. Quizás haya que hacer una breve introducción en la historia de Israel, porque en los siglos anteriores Los martillos, ¿no? Los martillos, Los martillos serían, ¿no? Judas, sobre todo, ¿no? Los Claro. demás le heredaron. Israel estaba dominado por los persas y esto significaba que, aparte de pertenecer al imperio persa, pues gozaban de una tolerancia religiosa que les permitía, ofrecer cualquier religión y practicarla libremente. Después vino Alejandro Magno y impuso un poco el imperio, o más bien la cultura griega.
No fue una imposición muy grande, pero digamos que sí se perdió parte de la tolerancia religiosa que había antes. Pero realmente Después, esa libertad, digamos, creo que se mantuvo todavía bastante tiempo, ¿no? se mantuvo hasta los hasta- seleucidas, ¿no? Hasta que fueron cambió los- el gobierno, ¿no? de Palestina, que primero pertenecieron a Egipto, digamos, a los griegos egipcios, y cuando pasaron a los griegos seleucidas, ¿no? A Los griegos fue cuando un seleucidas que poco fueron cambió, ¿no? realmente los que impusieron a fuerza la religión Eso fue griega. lo que pasó, Entonces claro. había sobre todo un rey, Antíoco IV. Antíoco Epífanes, Cuarto Epífanes. que realmente lo que hizo fue perseguir al pueblo de Israel y obligarles a convertirse a la religión. y a la Perseguirlos por el cultura culto griega. a su Dios, ¿no? A su Dios y a sus leyes, ¿no? O sea, quería quitarles las leyes y Dios, pues, que era lo central para. Entonces, para pues ellos. realmente el pueblo de Israel lo que tuvo fue o emigrar, irse, o convertirse, o morir, o resistirse, como hizo Matatías, que era un sacerdote que luchó mucho por los derechos del pueblo israelita, y sus hijos eran los macabeos. El hijo mayor de este Matatías se llamaba Judas, al que apodaban Maquep, que es martillo, por lo valiente y lo bravo que era, y de ahí se derivó en Macabeo y por lo tanto se contagió, digamos, y se heredó ese apodo a todos los hermanos, y los 3 hermanos, que eran Judas, Jonatás y Simón, se llamaron los Macabeos. Después de muchas guerras que hubo con el pueblo griego, lograron vencer los Macabeos y subir al poder. Finalmente, Cosa increíble, cosa increíble. Cosa Nadie lo increíble, hubiera y lo imaginado, increíble ¿no? fue después lo que pasó, que ellos también se vieron cegados por la ambición y el poder y terminaron haciendo también cosas horribles y bueno, Que es una pues, gran lección, ¿no? De cómo un grupo, una familia que subió justamente por cuestiones de justicia y de reivindicación, ¿no? Se convirtieron en unos tiranos abominables. horribles. Y entonces lo que hizo historia Roma fue normal. aprovechar No, esa es que el papá debilidad. mataba tías, es por eso el asunto. Mataba, tío. Roma aprovechó pues todos estos desencuentros y estas peleas que había internas y por eso luego terminaron convirtiéndose también o siendo parte del Imperio Romano. Así fue como terminó los Macabeos. Hay 4 libros que se llaman los 4 libros macabeos, 2 de ellos son canónicos y los otros 2 son apócrifos, es decir, 2 están más o menos inspirados en la palabra de Dios y 2 no están reconocidos. O bueno, se reconocen, digamos, en la Biblia cristiana católica, ¿no? Son La parte Biblia del cristiana Antiguo católica. Testamento, son los 2 últimos libros del Antiguo Testamento. Y que Pero los cuentan, judíos no lo reconocen. Los protestantes y los judíos, Tampoco yo lo creo que un reconocen. poco por el Nada más los- resentimiento que tienen por esa deslealtad de los macabeos, ellos directamente dicen que los 4 son apócrifos. Sí, y porque no los reconocen. cristianos romanos son los únicos que la incluyen, por eso es que... Ahora, la cantidad de libros apócrifos de todas maneras también Claro. es Es enorme. larga la lista. Entonces, estos libros lo que cuentan un poco, en el primero se cuenta la historia desde Palestina hasta la muerte de Antíoco Epífanes, y en el segundo libro, que curiosamente no es continuación, sino que es anterior, uno es del 100 a.C., el otro es del 160 a.C. Y además están encimadas las historias, ¿no? Están Están muy encimadas, o sea, raros. no hay una secuencia como en Crónicas o como en Samuel, que un libro Crónicas uno cuenta un pedazo y Crónicas 2 cuenta Sí. la continuación. No, aquí están se encimados. mezclan. Se mezcla la vida de Judas, aparece en el primero y en el segundo. El segundo termina con la muerte de Simón, que era el hermano pequeño. Simoncito. Con cariño. Muy cariñoso. No, y es que el segundo del libro de Macabeo, ¿sabes? Parece un poco la glosa del primero también, ¿no? Es un libro Como una también- síntesis. así Digamos es. que para el pueblo judío debería ser mucho más importante porque está la institución del Hanukkah, están las Claro. bases del purgatorio, es decir, se ponen una serie de conceptos religiosos fuertes e importantes, pero si quieres seguimos. Sigamos, porque nosotros seguimos en este afán que tenemos no solo de ilustrarlos, sino de darles con qué detener las puertas de su casa. Y para eso tenemos este hermoso y copioso diccionario. Es la Enciclopedia de la Ortografía del Idioma Español, que además es un libro muy necesario por razones a veces muy vergonzosas, y que damos a aquellos que nos respondan a nuestra pregunta especial esta noche. Lo que le estamos pidiendo es que nos den el nombre del único músico que fue fundador del Colegio Nacional. El primero en decirnos el nombre del músico fundador del Colegio Nacional, el único músico fundador del Colegio Nacional, se va a llevar la Enciclopedia de la Ortografía del Idioma Español de Emilio Rojas, por una cortesía, infiero, que de sí misma y de
Editors Publishing House, que es su casa editorial. Aquí la pongo para que la vean y se animen a llamarnos o a mandarnos un correo electrónico. Y vayamos también, ya que estamos en tenor de servicio social, a hacer muchas menciones que nos pidieron que hiciéramos. Una de ellas, bueno, nos invita el Teatro Helénico, el Centro Cultural Helénico y el Grupo Tlacuache a ver la obra de teatro Mejor Jugamos. Esta obra de teatro, las funciones se llevan a cabo todos los domingos a la 1 de la tarde hasta el 30 de mayo. Es una obra de teatro infantil y tenemos 2 pases dobles para ver Mejor Jugamos con el Grupo Tlacuache en el Centro Cultural Helénico a la 1 de la tarde. Llámenos para llevárselos. Por cierto, si no pueden ir el domingo a la 1 de la tarde, no sean gachos y no llamen porque le quitan los boletos a alguien que sí puede ir. Y además de esto, además de los que no se los ganan, sí, todos aquellos que vayan al Centro Cultural Helénico y digan que se enteraron de esto por la dichosa palabra, los que mencionen la dichosa palabra, van a poder tener un 2x1 para ir a ver, para llevar a sus hijos a ver Mejor Jugamos en el Teatro Helénico los domingos a la 1 de la tarde. También nos pidió nuestra buena amiga Alejandra Frausto que difundiéramos, y lo hacemos con mucho gusto porque además de veras se antoja, un concierto que va a presentar Ariel Guzik. Ariel Guzik es un personaje muy peculiar, es iridólogo, casi alquimista, artista sonoro, en fin, es muchas cosas Ariel Guzik. Y él, dentro de la Quinta Bienal Internacional de Radio, va a presentar un espectáculo, un concierto que se llama Máquinas, en el que tendrá como invitados a Ana Ruiz y a Gibran Cervantes. Esto será en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, aquí al ladito de Canal 22 sobre Churubusco, en Churubusco y Tlalpan, el lunes 17 de mayo a las 8 de la noche, Máquinas de Ariel Guzik en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. La entrada es libre. Y finalmente, ya en el servicio no solo social, sino familiar, yo les quiero decir a todos los felices y entusiastas radioescuchas de mi señora madre, de Tere Vale, que está desde hace 3 años ahí en Organización Radio Fórmula, que su frecuencia fue cambiada. Tere Vale en Radio Fórmula, su programa radiofónico solía transmitirse de 6 de la tarde a 8 de la noche en el 1470 de AM. A partir del lunes estará en el 660 de amplitud modulada, en el 660, estación que fuera Comunicación 660 hasta hace poco, y que ahora asume Organización Radio Fórmula conjuntamente con Ricardo Rocha. ¿A qué hora? A las de 6 de la tarde a 8 de la noche. Muchas gracias por la pregunta. Sigue Tere Vale en Radio Fórmula, pero ahora en el 660 de amplitud modulada. Y ya y ya creo que ya nos vamos a un corte, o tenemos más palabras. Corte y regresamos. Esto es dichosa palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos de nuevo, después de que cortaron a Nicolás por nepotista. Ya les iba a contar de toda mi familia, hombre. Sí, ya tienes ahí para seguir un buen rato más. Sí, ya luego nos echamos un café. Bien, recuerden, les agradecemos mucho que nos manden sus modismos, sus localismos. Tenemos hoy precisamente uno de ellos. No, que tú nos vas a presentar. Ah, bueno, yo creo que... pozol. No claro. hemos traído a nadie de Chiapas. Jorge Chacón de Chiapas nos dijo, pozol, bebida dulce hecha con maíz machacado. Recuerden ustedes que en cierta ocasión comentamos aquí acerca del pozole. Y él nos decía que también es una bebida dulce. Y Eduardo, ¿tú quieres comentar algo? No, lo que quería decir es que ahora que estamos hablando de los modismos y eso, yo tengo por aquí un libro que es El Léxico de Sinaloa, de Everardo Mendoza Guerrero. Y bueno, es una cuestión de siglo XXI con el Colegio de Sinaloa. Es un libro magnífico y pienso que bueno, sería muy interesante que cada estado hiciera sus léxicos y que Yo conozco estuvieran uno de consignados Baja en libros, California, ¿no? de hecho, que hizo el Instituto de Subcaliforniano, creo que fue, dirigido por Ramón Cuellar, y creo que también tiene una edición y creo que sí ha de haber varios de... Pero qué maravilla, ¿no? Yo creo Recuperar que no esto todos, porque saben que yo siempre me he enfrentado a que, por ejemplo,
buscar el origen de un mexicanismo es una tarea casi ingente, es decir, no tenemos buenos diccionarios de mexicanismos, no tenemos léxicos regionales, es decir, sí yo exhortaría a los institutos de cultura a hacer un trabajo de este tipo porque hace mucha falta. Mucho, es un gran Pero es muy enriquecimiento. difícil y se necesita, creo que, mucho apoyo también por parte No, de ¿tú lo las has hecho? editoriales. Claro. Yo de regional no. Intenté hacer una recopilación de regionalismos y me costó sangre, sudor y lágrimas. Creo que en Editorial Juventud hay un diccionario de regionalismos también, pero pues es muy general. Sí, hay un diccionario bastante malo de Sí, mexicanismos del Fondo de Cultura Económica, pero pues es el El que... de Claro, Guido. lo que- Guido, ¿no? del- De Guido. del de regionalismo, no sé, ese es de mexicanismo. Ese es Sí, ese es de mexicanismo. mexicanismos. Bien. También Tito Gessler de León, Guanajuato, muchas gracias, nos dijo lo que quiere decir echar reja, esta expresión, echar reja. Se utiliza para decir que alguien está charlando con la novia o noviando, y esto es obviamente por el hecho de que desde hace algunos años, no muchos, ¿no? Se usaba cuando el novio visitaba a su pretendiente, este no entraba a la sala o la estancia, el novio, sino que se quedaban platicando desde la reja. Yo incluso recuerdo que mi abuela materna y mi abuelo materno precisamente pues echaban reja, ¿no? Porque a mi abuelo materno en Zacatecas, paterno, no lo dejaban llegar justamente hasta... Entonces de la reja tenía que estar platicando con la abuelita. Qué bueno que lo dejamos, si no, no estarías aquí. mi Claro, querido si no, Jaime. si no lo hubieran dejado echar Se ve reja, que pues no estaría yo tenía aquí, ¿no? barrotes amplios. la reja. Pero había también limas, y había sus trucos, ¿no? De mis abuelos paternos. Bien, vamos a seguir con nuestras llamadas. Les pedimos su colaboración. Recuerden, estamos muy contentos de que nos manden sus localismos, sus regionalismos. Jesús Pineda nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre grillos, saltamontes, yo diría pues, chapulines, ¿no? También nos dice Eso sus fue por nuestra sonidos dichosa y palabra sus hace unas diferencias. semanas, ¿no? Sí, creo que fue... sí. No, la diferencia es el grupo político, digo. Sí, se usa precisamente grillo como sinónimo de alguien que habla mucho y que haciendo política por el sonido. Debe ser una cuestión del sonido. Porque ¿Qué hace hace mucho grillo? escándalo, ¿no? ¿Qué hace Es escándalo? decir, los grillos son y los grillos y los saltamontes son de la misma la misma Familia. especie, De la sí, misma son familia, insectos. Hay una cuestión muy bonita en las clasificaciones de insectos y en general en las biológicas, que es la diferencia entre la clase, la familia, la subfamilia, los distintos grados, que además todos tienen que ver con, se recurre ahí todavía vivamente al latín para la clasificación, ¿no? Desde la época de Bufón, ¿no? Desde el Los, siglo los, Todos tienen los dos grillos nombres, ¿no? son ortópteros, ¿no? Aquí en México es muy famoso Cricri, el ortóptero cantor. ¿sí? de pteros, ¿no? Ala, pteros, ala. Y bueno, la diferencia es una diferencia solamente en tamaños. La langosta esta que... La de las pestes. La de bueno, las pestes de la langosta que llega es un tipo de grillo, es un tipo de saltamontes o chapulín. En realidad es una diferencia en tamaños, aunque ¿Cuál es el más chico? el chiquitito. ¿sí? El saltamontes, no Yo sé, creo. fíjate. Yo creo que los que comen grillos, porque ya ves que se comen grillos en En Oaxaca, diferentes tamaños, yo creo que esos son los especialistas, entomólogos a lo mejor. ¿no? Deberíamos entomólogos. En la clase. De entrevistar a pasarles un el entomólogo. diccionario Estomatólogos. visual. No, pero hasta donde yo sé, digamos, saltamonte es un genérico que incluye a muchos tipos de ornitópteros, como la langosta, como el Ortóptero. cigarrón, etcétera. Y el grillo creo que es un ortóptero específico, ¿no? Creo que grillo no es un genérico. O... Es como No, yo flor creo y que Hay rosa. grillo- hay una los grillos familia. son los más chicos, ¿no? Es un grillae, la familia del grillo es la Grillidae, y así son los términos. No, Ahora no sé, la diferencia es una Pero diferencia por básicamente, tamaño. o sea- Alma dice que los grillos tienen las antenas para adelante y los saltamontes para atrás, tienen para pero atrás. no lo he podido yo Ahora, comprobar. Comprobar. es Antes curioso que Javier la ayer. palabra grillo, que es una palabra griega, viene de un saltimbanqui griego, justamente, y la palabra es de origen egipcio. O sea, los griegos deformaron la palabra grillus, ¿no? Y realmente era una palabra de origen egipcio y se refería a un como acróbata. Ah, mira. Y de ahí el, lo asociaron al animalito. Ahora, el grillo es realmente, parece que está tocando violín, el sonido lo hace con las alas
un ala frota un ala contra la otra y con un canal que tiene en la ala suena el sonidito de los Que es el grillos, ¿no? principio Y de algunos ese les instrumento. adormece y ¿Perdón? algunos... ¿Qué es el canto, no? Es Se el- dice el el O sea, canto canto realmente del... no canta, sino No, no, realmente no. toca un instrumento. Toca un instrumento de De- cuerdas, de cuerdas. por decirlo así, sí. De alas. Sí, de alas. Es otra, O sea otra que no el categoría grillito de cantor, sino el instrumento. grillito violinista, en Calibre. realidad. Bien. Tenemos, recuerden ustedes, libros como siempre, Violines. para obsequiarles. Recuerden, nuestra dichosa palabra es el nombre que se le da a la flor del naranjo o del limonero. Se emplea para hacer infusiones que nos ayudan a dormir mejor. Bien, para los que nos contesten la dichosa palabra, tenemos de Jaime Torres Bodet, Sedienta Soledad, que le agradecemos a Editorial UNAM, al Instituto de Investigaciones Filológicas. Tenemos también de Eurídice Román de Dios, Siglos de la Piel, de Editorial Lexis. Agradecemos a Editorial Lexis. Y estos libros maravillosos que hemos estado obsequiando Un clásico del de la dichosa. Paul Getty Museum, las obras maestras del Paul Getty Museum, que agradecemos a la librería del Parnaso. Ya llegó, por cierto, la respuesta a nuestra pregunta especial. Luis Eduardo Bretón se lleva la enciclopedia de ortografía, la enciclopedia de la ortografía del idioma español, y la respuesta correcta era Carlos Chávez, o sea que ya no nos llama. Claro, mi tío. ¿Tu tío? Tío, ¿De tío. veras Claro, era mi tu tío tío? abuelo, claro. Ah, sí. Hermano de mi abuelo materno. O sea, Hubieras hablado y te ganas la Sí, enciclopedia. hombre. Hubiéramos preguntado que- qué tío de Germán ¿Qué era tío de Galindo? Germán? De veras hubiéramos puesto. Ya tenías a ti y a toda la familia Ortega al teléfono pegada. Es que Ah, como hizo su spot Sí, claro. nepotista, pues... Es un programa de terapia de familia, mejor hablar de tu tío, de mi mamá. Falta esa revista. Bien, también tenemos para obsequiar la revista Incipit. Incipit, ¿no? Incipit. Incipit. Incipit, que tiene la portada De Beni Ibarra. Bien, seguimos con Beni Ibarra. nuestras palabras. A los dos. Bueno, vamos ya mejor a un corte. Vamos con Broso, que nos tiene también un interesante comentario. Le preguntamos, ¿qué piensa usted de la lectura obligatoria? No, la lectura obligatoria no puede ser. Es como amar a fuerzas. Eso no lo puedes hacer. Es como, todo se tiene que ir desarrollando. Yo le diría a los paralelepípedos de los padres que nos están oyendo y a las madres cusconas, lechonas, que no tienen nada, absolutamente nada que hacer. Basta con que los escuincles los vean a ustedes leer. Y los chamacos, con esa velocidad que tienen estos ladillas, van a decir, oye, si se la pasa leyendo mi mamá y se la pasa leyendo mi papá, que son dos seres que a lo mejor no debieron haber nacido, a lo mejor hay algo interesante ahí. Y entonces el chamaco buscará y encontrará, porque donde hay pelos, amanece. Aquí seguimos en Qué suave es la dichosa palabra, con una pregunta. Jesús López Márquez, ¿el uso de la corbata de dónde proviene? Tú estás muy calificado barbaridad. para contestar eso hoy. Desde el closet, Enseña la corbata. ¿Cómo que Eduardo. corbata, Eduardo? ¿Qué tiene? Está bonita. Está muy bonita. Es que es Día del Maestro. Es que por eso me lo- es Día del Maestro. El maestro me la Bueno, puso. el uso de la corbata es una extraordinaria pregunta dependiendo de qué entendemos por corbata. Yo creo que es la primera pregunta. Generalmente entendemos hoy por corbata lo que trae puesto Eduardo,
Pero no solo eso es una corbata. Originalmente no era No, solamente e incluso ¿Qué se cayó? aquí se está cayendo el set, pero no importa. No tiene la menor importancia. Yo aquí les sigo platicando de la corbata. Sería muy poco elegante decir que ya se me cayó el micrófono, entonces yo les sigo contando de Pero la sí se te corbata. cayó la corbata, Nicolás. Ya se me cayó la cara de vergüenza, pero es otra historia. No, sigue No, con yo la- sigo con la corbata. sigue con la Lo corbata, que que a mí pasa me es que interesa eso. una corbata, lo que trae puesto Eduardo correctamente es una regata. Es que una regata. Es una regata, que es una forma de corbata, pero el gasné es una corbata, la corbata de moño es una corbata, el plastrón es una corbata. Digamos, una corbata es cualquier trozo de tela que uno anuda a su cuello. Entonces, digamos, las primeras corbatas detectadas, pues las tienen los guerreros de Xi'an, es decir, estas estatuas maravillosas que recientemente estuvieron expuestas aquí de la China antigua, que son, digamos, de un par de siglos o 2 o 3 siglos antes de Cristo. Así es, del siglo III antes de Cristo. Bueno, esos guerreros de Xi'an tienen un pañuelo anudado al cuello que les permitía guarecerse la garganta del frío y al mismo tiempo, digamos, denotar su estatus militar. Eso ya es una corbata, eso ya es una primera corbata. Y los romanos usaban corbatas de este tipo. Digamos, la primera corbata que ya es un antecedente de la moderna son las corbatas que se usaban en la corte de Luis XIV, que eran unos pañuelos de encaje que se anudaban al cuello bajo la camisa y se ponían más o menos de la misma manera que las corbatas actuales. A partir O de que ahí- el gasné, ¿no? Porque o que el las gasné. corbatas se ponen sobre la camisa Así y es. se ponían directo en el cuello. Así es, a partir de ahí además Se el llama uso de la paliacate. corbata se hace más o menos consuetudinario y sigue evolucionando hasta el siglo XIX. Es en la segunda mitad del siglo XIX cuando aparecen el gasné o el ascot, que es su nombre original, digamos del ascot surgen el gasné y el plastrón. El plastrón es el de las bodas. El plastrón es el de las bodas y el que se lleva además ¿Cómo es el plastrón? por debajo del cuello de ¿Cómo la es el camisa. plastrón? Cuando te pones un jaque, te lo pones con plastrón. Se engancha atrás. Tiene como un enganchito y es como más. Claro. Más Oye, pero lo pañuelo. que es muy importante, que es, por eso, de acuerdo a lo que está diciendo Nicolás, el paliacate Paliacate es es una una corbata. corbata, por Ahora, ¿de dónde supuesto. viene la palabrita? La palabra corbata de los croatas, porque para los italianos descubrieron las corbatas gracias a los croatas. Que Y de ahí- venían con corbata. Es una deformación de croata, cravata. así es, Pero es en corbata francés, incluso. Cravat, ¿no? Y por eso para nosotros Cravat, corbata. suena muy bonito. Ahora, la corbata que traes tú, no esa en especial, pero ese tipo de corbata, es una regata, se llama así porque la vestían quienes participaban en regatas justamente. Regata, por eso yo ¿Y las yo no regatas sabía de eso. remo? las regatas de remo. Y ¿Iban por con eso, corbatas? por supuesto, a Pero qué presenciarlas, elegancia. pero no a remar, sino a presenciar las regatas. Eso nos Se iba con faltaba, ya corbata, pensar en como a el presenciar vestuario. las carreras de caballos de Ascot se iba con corbata y por eso el otro nombre del gasné es Ascot. Uno lleva un gasné o un Ascot. Yo Claro, pensaba que por en las Ascot era carreras de más Ascot. importante La los de moño sombreros. ya no se usa No normalmente. mucho, pero se sigue Y produciendo. mucha gente ya no la sabe hacer. Ah, está Jaime fascinante. Cortés, profesor de la Alguna vez facultad, está- sí sabe Bueno, hacerlo. los que quieran saber cómo hacerse su corbata, hay un gran libro de Balzac, pero escrito con seudónimo, pues escrito por el barón de L'Empessé. L'Empessé significa el almidón. Sobre cómo hacer corbata. 16 maneras de hacerse la corbata. Es un libro de Honorato de Balzac. que Oye, es un muy buena portento muy recomendación. difícil de encontrar, por Ah, cierto. hay un término mexicano muy bonito que que se lo llevó de corbata. Sí, Sí. así. ¿Qué Que significa? que se te atora la ¿Qué corbata. significa? ¿Qué? A ver. Bueno, en los toros varios toreros han resultado lastimados brutalmente porque los forcados, los que detienen a los toros, traen una corbata, precisamente normalmente roja, y entonces cuando pasa el toro, pues el toro le engancha engancha a la veces la corbata y entonces jala, se lo lleva de la corbata. Ahora, mi querido Eduardo, aprovechando tu corbata, ¿la podrías voltear tantito así? Es que se me llenó de mole, ¿no le hace? No, pues tú volteala. La corbata de Eduardo, que es una regata, va forrada. En 1924, un corbatero neoyorquino cuyo nombre he olvidado, pero 24. No, 24 exacto, decidió hacer dos cosas con las corbatas, que era primero cortarlas en diagonal sobre la tela. Por eso las corbatas de regimiento que conocemos ahora tienen las rayas diagonales, porque están cortadas en diagonal sobre la tela. Y en segundo lugar, forrarlas, como la corbata de Eduardo. La corbata moderna, por tanto, es un invento de 1924. No, pues los sastres y Hombre. los modistas El próximo hoy. día con corbata. Creo que aprendieron. El próximo con corbata. Nicolás, todos con corbata, Por claro. favor. Pero yo como la de Eduardo, que yo está traje bien mi bonita. camiseta que me De regalaron académico. del día la del UNAM, maestro, sí, de del día del académico maestro, de la Facultad de UNAM, ¿no? Arquitectura. Mira nomás. Ah, las llamadas, ¿verdad? Las llamadas. Por favor, Se me olvidó que estábamos en la dichosa palabra. José Alfredo Sotelo.
que si hablamos sobre la caja de Pandora, que es una cajita, uno de los primeros tipos de cajita feliz. Yo que soy coleccionista de cajas, imagínate si tuviera una de Pandora. Las mujeres La caja de coleccionan Pandora no es una caja de discos de unas señoras que cantan muy cursi. No, Que la dile, caja de- dile Oye, la caja pero- de Pandora, ahí te va a Oye, decir. Laura, pero originalmente no era una caja, ¿no? No A era ver, una a ver. caja. Pues lo que pasa, bueno, la caja de Pandora significa actualmente una serie de problemas y de calamidades que ocurren por actuar de determinada manera. Y esta hace alusión a una leyenda mitológica en la que la señorita Pandora pues se le ocurrió abrir una caja que dices que no era caja. Yo sí No, te- no era caja. una Era como vasija, una- ¿no? Era una vasija originalmente. Es más, el que deformó la idea fue que leyó mal, que fue Erasmo de Rotterdam, porque originalmente era un pitón, un vasito como de miel, de guardar miel. Y él leyó mal el griego y creyó que era una caja. Y de ahí se deformó a caja, porque originalmente en la Edad Media y en la Antigüedad Pues no había nadie cajas. hablaba de caja. Claro, era ¿cómo- un frasco. vasijas. ¿Cómo dijiste? Un pitón. Pitón. ¿Con PH? P-I-T-H-O-N. Pitón. O sea que la frase debería ser el pitón de Pandora. Se oye mucho menos bien. Se oye mucho más bonito caja de Pandora. Mejor la Igual, caja, vamos a hizo hacer- a Porque eso está propósito. buena mujer con la La cosa esa. leyenda original dice que Zeus, que estaba con el resto de los dioses en el monte del Olimpo, quiso, no tengo muy claro si había, Ptolomeo creo que era, había creado la raza humana, pero a la vez había robado, digamos, una chispa de un carro, que se había producido una chispita, y dicen que se robó el fuego. Prometeo. Prometeo. Ese era el nombre, Prometeo. Ptolomeo. Me confundí con los Yo macabeos. decía, Ptolomeo ya por esos rumbos yo no lo andaba viendo. Le salió lo Prometeo. macabro. Les prometeo. Dicen que robó el Bueno, dice el fuego Hesiodo. de los... Hesiodo, porque la leyenda le escribió Hesiodo, es una tradición Bueno, pero sí, hesiódica, ¿no? Que entonces lo que hizo fue que él se llevaba muy bien con la raza humana, por algo la creó, y entonces le dio el fuego a los seres humanos. Entonces Zeus lo que hizo fue crear, bueno, más bien mandar crear a otro dios, a su hermano. Hefestos, creo que era. No, el que creó a Pandora fue otro dios y se la dio De regalo. a su hermano, y entonces todos los dioses lo que hicieron fue darla o donar algo bueno, la sabiduría, la belleza, le colocaron joyas a Pandora para hacerla realmente una mujer muy bella y muy atractiva, de tal manera que el hermano de Prometeo se enamoró de ella, se casó con ella, y Zeus lo que le regaló a Pandora fue esta vasija, y le dijo, no la abras porque en ella contiene cosas que no debes descubrir. Pandora, curiosa ella, lo que hizo fue un día, ya no pudo más, la descubrió, y de ahí dicen Una que leyenda salieron misógina, una todos leyenda los totalmente males, misógina. el hambre, la guerra, Bueno, pues sí. terremotos, todas las También. maldades que le podían Es ocurrir a los la Eva hombres. griega que nos trajo las desgracias. Pero hay una cosa muy Pobre bonita. Pandora, que fue la primera mujer. Ella alcanzó a cerrar corriendo la vasija y dicen que quedó dentro nada más la esperanza. Yo no sé por qué la esperanza estaba puesta como una maldad para la humanidad. No, Nunca era se- una Era bondad, ya era como nomás el para pilón. equilibrar. como- Era para sí, equilibrar. el pilombro que quedó dentro nada más con ellos. el Y dicen pilón. que eso fue lo que quedó para Pitón, que no, el ser no, humano pitón, pudiera no pilón. No, ese era el soportar pilón todas del las pitón. calamidades del ser humano, y Perdón. nos van a correr de este programa Sí, ya como nos van sigamos a callar. hablando. Adiós. No, ¿cuál es La dichosa palabra de hoy. La dichosa palabra de hoy. Es Eduardo, la flor de es azar, la flor la de dichosa azar. La flor de azar, los que ¿Qué? hayan... Hay que decir ya la dichosa Ya. palabra. Hay que decirla ya, Ahora nos ya tenemos ¿eh? que ir. Ahora yo no oigo. Flor de azar, escríbanos aquí a la dichosa palabra. Ahí vienen, ¿no vienen? Ah, no, nada más dice azar. Azar. Pero a la dichosa palabra @22mx.tv. Esperamos sus dudas para hacerlas un poquito más complicadas. Y también un agradecimiento Al al público, público. que nos A todos acompaña los que esta nos noche. acompañaron. Al público, muchas gracias. Pongan cara de Vienen hasta exigente. desde Cuernavaca, ¿verdad? Compañeros de allá, y ellos del Sinvestat, del IPN. Bien, Pues muchas gracias por invitamos estar a aquí. todos los exalumnos del Colegio Madrid a la comida anual el sábado 29 de mayo en la sede del colegio. Nada más los del Madrid. Los que no somos no, de no, Madrid los no que no podemos podemos ir. ir. No, pues no, ¿para No, qué? no pueden. ¿Y ¿Para si qué no van? ir a un Pueden colegio ir a en Madrid? divertirse. Yo ¿cómo soy no? de escuela pública, así que yo... Yo soy del Liceo Franco Mexicano. Muchas gracias. Adiós. Felicidades a los maestros. Hasta el sábado. Les vaya bien.